teníamos a la tarde. Es cierto, sí, sí, sí. Bueno, la situación por ahí amerita tener un contacto muy frecuente porque esta variabilidad climática que tenemos en la región realmente nos desvela y nos llama la atención permanentemente. ¿Y es cierto que el río Paraná empieza ya a tener menos agua, menos caudal? Si uno mira el mapa de la Cuenca del Plata, el mapa completo de los 3.150.000 kilómetros cuadrados, y se fija las lluvias que cayeron sobre ese mapa en los últimos 2 meses, digamos, se va a dar cuenta de que estamos en un escenario muy parecido a algunos escenarios de gran escasez que vivimos en el trienio 2020-2022. Uh-huh. O sea, estamos en un escenario realmente de sequía regional, generalizada prácticamente, y que no hay una provincia que se escape. Quizá Misiones sea la provincia privilegiada de alguna manera, porque si uno mira cómo ha llovido en Misiones y compara cómo no ha llovido en las otras provincias, bueno, encuentra algo. Y sobre todo la región más favorecida, de alguna manera hasta ahora, ha sido la franja que va en el extremo sur de Misiones, la cuenca de vertiente hacia el Paraná, de Misionero Paraguaya, el río Paraná, y la vertiente Misionero brasileña del río Uruguay. Es ahí donde se dieron algunas lluvias, los aportes han sido importantes, tanto para el Paraná como para el Uruguay, en medio de una escasez, por supuesto, en términos relativos. No es que haya llovido una barbaridad, sino que simplemente ha mejorado. En el caso del Uruguay, ha creado algunos pulsos de crecida. El último está entrando en el embalse de Salto Grande en este momento. Es una crecida modesta, por supuesto, menor que la de principios de mayo, pero una crecida al fin. Y en el caso del Paraná ha servido a que la bajante se atenúe un poco. ¿Y la bajante debido a qué? Debido a una escasez enorme, muy marcada de lluvias sobre la alta cuenca del Paraná en Brasil y de toda la cuenca del Paraguay, que ha dado lugar a un déficit hídrico en las condiciones de suelo, de los suelos, muy marcada. Los embalses están ya por debajo de lo normal. La regulación que está haciendo la alta cuenca del Paraná en Brasil, la mitad norte de la alta cuenca, es muy marcada, y uno mira los números y realmente son el mismo caudal que viene descargando prácticamente desde hace 2 meses. Es decir, es una regulación total de lo poco que hay. Y la mitad sur, que es la que no tiene embalses, la mitad más cercana a Misiones, digamos, la de aporte directo al embalse de Itaipú, es una región que está teniendo una seca importante. Hace poquito hubo algunas lluvias, ahora tenemos la previsión de un evento que podría mejorar levemente, atenuar por lo menos, muy tímido, muy poco, pero en general, en términos generales, realmente la sequía, las condiciones de seca en esa región son marcadas. Y insisto con el concepto del principio, se parece mucho a unas cuantas semanas que vivimos en el trienio 2020, 2021, 2022. Es decir, estamos en un escenario claramente de seca y casi diría que con la misma incertidumbre que teníamos entonces con respecto a la duración que puede llegar a tener esta situación. En principio yo personalmente, una interpretación personal nada más, me hago la idea de que no va a ser tan largo, por un lado, y que no va a ser tan profunda la cosa. Pero bueno, nos encuentra igualmente con caudales muy bajos, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de proyección en tiempo, el inicio se comienza a percibir, como usted lo describía, y ¿hasta cuándo podría ser? En principio lo que tenemos cubierto con algún grado de certidumbre es todo lo que falta del invierno y la primera mitad de la primavera. Y en ese periodo, con un horizonte, por decir algo, el 30 de septiembre, indica escasez, indica pobreza de lluvias por debajo de lo normal, mayormente en toda la región. Quizás se vea atenuada precisamente en el centro de la Cuenca del Plata, que incluye la provincia de Misiones. Puede ser que las lluvias sean normales, con lo cual no digo nada, porque no es la época en ese lugar que haya lluvias en general significativas. O sea, en términos muy generales, en todo ese periodo, hasta el 30 de septiembre, deberían privar condiciones de escasez y de lluvias por debajo de lo normal. Esa es la perspectiva. El alerta ya está. Ahora, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se puede hacer cada lugar que se pueda ver afectado? Los impactos son los mismos que tuvimos cuando en marzo o abril de 2020 nos encontramos con una situación extrema, realmente, con algunas ventajas en este caso, porque en aquel momento la bajante fue tan abrupta y tan fuerte, tan marcada,
en el caso de la Ribera Misionera, por ejemplo, que hubo que atender el problema de las tomas de agua urbanas. Ujú. Un tema muy serio, muy difícil, que bueno, hemos pasado con muy poquitos años después, tenemos una experiencia recopilada, ganada, digamos, hemos ganado aquella experiencia y eso nos permite afrontar una situación de bajante con mayor flexibilidad, con mayor rango de captación de agua en las tomas. Es decir, ha habido una mejora, sin ninguna duda, pero el impacto va a seguir estando. En la eventualidad de que la bajante se prolongue muchísimo, otro de los impactos que tuvo aquella bajante, que fue el de la fauna íctica, puede volver a reeditarse, puede darse con la misma intensidad y con el mismo alcance que tuvo entonces, puede llegar a ser perfectamente. Otra cuestión que seguramente va a volver a ser realmente importante, y en este caso no hay manera de condicionarlo, es lo de la navegación fluvial. Es decir, si esta situación de aguas muy bajas vuelve a darse con la intensidad que se dio en 2020, por ejemplo, es posible que tengamos limitaciones severas a los calados, y recordarán que en el 2020 hubo 3 descargas especiales por parte de Itaipú para favorecer el transporte en trenes de barcazas desde el este paraguayo, pasando por Yacyretá y yendo hacia Rosario. Sí. A que en aquella oportunidad se pudo hacer, y poniendo en evidencia una excelente coordinación entre los 3 países, entre Paraguay, Brasil y la Argentina, realmente fue un ejemplo, pero no sé si las condiciones actuales dan como para imaginarse semejante procedimiento. Ujú. Realmente no lo sé porque entran a tallar muchas variables y no estoy tan seguro de que estén todas en las mismas condiciones que en aquel entonces. Claro. En el caso puntual de Misiones, a veces nosotros decimos, no, inundaciones todo el tiempo en el estado de Río Grande, en Santa Catarina, y seguramente no nos va a faltar agua. Y no entendemos que no escurren para este lado muchos de los lugares donde están inundados, ¿no? Bueno, si uno mira los estados de San Pablo, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, hay una característica que los une a los 4, que es que tiene una franja costera claramente de vertiente atlántica donde mayormente se dan los eventos más significativos. Cuando uno ve esas lluvias tremendas, y en general, bueno, se da una situación como la que pasó recientemente en Río Grande do Sul, ese desastre que se produjo en Porto Alegre. Hubo que aclarar rápidamente y muchas veces que realmente esas lluvias estaban afectando a toda una cuenca de vertiente atlántica, que no era la cuenca del Uruguay, que no venía para este lado. Lo mismo ocurre generalmente cuando se llueve sobre el extremo norte de Santa Catarina o en el extremo norte del estado de Paraná. Ahora tenemos la expectativa de algunas lluvias que pueden llegar a ser importantes y bien a cuento, justo que tocamos este tema, porque se van a dar lluvias sobre la alta cuenca del Iguazú y las nacientes del río Uruguay, al mismo tiempo que se den lluvias sobre esa zona de vertiente atlántica en Santa Catarina y a la altura de Curitiba, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, esas lluvias podrían, por un lado, producir un repunte acotado de la alta cuenca del Uruguay, pero también, y esto es lo más importante y podría tener un efecto mucho más favorable, producir un repunte, una modesta onda de crecida en el río Iguazú, que eso se podría llegar a dar, y es en lo que estamos atentos a que se confirme esa perspectiva, porque en ese caso vendría muy bien para compensar la escasez de caudal que viene de Itaipú, que está en el orden de los 5.500 metros cúbicos por segundo, el orden de la mitad de lo normal. Por lo tanto, esa lluvia, si se diera, sería muy favorable en ese caso. Bien. Sí, con todo lo que estamos viviendo, con lo que ya pasó y con lo que se viene ahora, ¿cómo está la fauna íctica? Hasta donde yo he podido observar y la información que me ha llegado está en alerta, obviamente. O sea, la Comisión de Pesca Continental o la organización en la Argentina para atender el problema de la pesca y de la fauna íctica concretamente está en alerta porque tenemos el recuerdo muy fresco de la situación vivida, especialmente en 2020-2021, y al ser tan larga la situación, cuanto más larga es, mayor es el impacto en actividades como la pesquera, ¿no? Es evidente que eso fue lo que ocurrió, y en este caso
si bien está en alerta, toda la atención de ese problema está en alerta, pero insisto, yo sospecho que esto no va a ser tan largo. Esa es mi impresión. Obviamente uno tiene la obligación de seguir atentamente toda la información que le viene. Nosotros trabajamos codo a codo con el Servicio Meteorológico Nacional y de hecho está por salir un nuevo boletín conjunto entre el Servicio Meteorológico Nacional y el Instituto Nacional del Agua, en lo que hace a climatología e hidrología. Esos informes en general tienen un límite temporal, que en este caso ese límite temporal va a llegar hasta el 30 de septiembre. Uh-huh. Yo me hago mi propia interpretación personal, y solamente mi propia interpretación personal. Después del 30 de septiembre me imagino que las condiciones podrían llegar a ser un poquito más normales y que esta situación tan crítica no se prolongue tanto en el tiempo. Esa es mi composición del lugar personal en este momento, y obviamente que la voy a ir chequeando y la voy a ir revisando semana a semana. Ingeniero, gracias como siempre por su tiempo, predisposición y la información que nos brinda. Gracias a ustedes, buenas noches. Un abrazo grande, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Adiós. Ingeniero Juan Borús es subgerente de información y alerta hidrológico del Instituto Nacional del Agua. Efectivamente, el río Paraná está en alerta, ¿no? Él dice, bueno, esta sequía, de acuerdo al... Mirá que Juan tiene años, ¿no?, en esta cuestión. Él dice que va a ser más breve de lo que fue ese trienio que acaba de mencionar. Pero más alivio. Muchos índices que hoy tenemos en el río Paraná son similares a los que tuvimos en esa sequía fuerte, importante, larga, que vivimos hace muy poquito tiempo. No así, dice él, Misiones, dentro de todo, en el recorrido del Paraná o del Uruguay, la pasa mejor que otras provincias. Y atentos, porque dice que puede haber unas lluvias importantes en la cuenca del río Iguazú. Eso significaría que por ahí, entre Iguazú y lo que va al río Uruguay, podría haber una mayor cantidad de agua en nuestra región. Pero después el escenario es de mucha sequía. Sí. Así que a estar atentos. En septiembre se va a renovar por ahí el panorama mucho más amplio de lo que el Instituto Nacional